De todo, perdón, porque estoy un poco fastidiado de la garganta. Bueno, hoy tenemos el placer de tener aquí a Jesús, a quien es un honor presentar no solo como socio, sino como amigo. Y sobre todo también como un buen, creo yo, que va a ser un buen ponente. Cuando le propuse dar una conferencia sobre algún aspecto del camino, no dudó ni un instante en plantear que podía abordarse desde un prisma distinto. Algo que él mismo definió muy bien como el camino, una mirada diferente. Se trata de una propuesta alejada del enfoque habitual de este tipo de charlas que nos pareció especialmente sugerente. Por ello, le pedimos que nos dedique un poco de su tiempo para compartir esta reflexión, convencidos de que iba a ser un homenaje muy interesante al camino. Así que decidimos iniciar el año con esta presentación tan inspiradora. Y sin desvelar nada más y sin más preámbulos, permítanme que le presente oficialmente al ponente. El doctor Jesús Rosell, doctor en Psicología de la Universidad de Salamanca y catedrático honorífico jubilado en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Universidad Jaume I de Castellón, es especialista en análisis de datos longitudinales y ha desarrollado una amplia labor de investigación con proyectos financiados por organismos públicos y privados, con varios sexenios de investigación reconocidos. Ha impartido docencias, cursos y conferencias sobre metodología y análisis de datos en numerosas universidades españolas e internacionales y es autor de más de 100 publicaciones científicas de impacto. Además, en su trayectoria académica mantiene desde joven una estrecha vinculación con el senderismo y el Camino de Santiago, una experiencia que hoy conecta investigación, historia y vivencia personal. Así que cedo la palabra al doctor. No sé. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por vuestra presencia y muchas gracias a la Junta Directiva de la Asociación del Camino, de amigos de la Asociación del Camino, y a Juanjo. Te has preparado la presentación mejor que yo la comunicación. ¡Hombre! Eso no es lo habitual. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ir directamente al grano. Quería plantear una perspectiva diferente, pero sobre todo de tipo histórico. Y luego pues podemos hablar durante el coloquio de cuestiones que tengan que ver más directamente con el Camino de Santiago, cómo ha ido evolucionando, en fin. Una palabra que se suele utilizar muchísimo los que habéis hecho el Camino de Santiago es ultrella. Y uno tiene que también pensar y repensar cuál es la otra palabra que aparece, digamos, y que se expresa muchísimas veces en el Camino de Santiago. Bueno, a propósito, ya me voy a meter directamente en harina. Ultrella, todos hemos oído hablar del plus ultra. Allá. Pues ella es una desinencia, por lo visto, de un antiguo dialecto germánico holandés que significa más. Es decir, que era una exhortación, no se sabe si un saludo también, que utilizaban los peregrinos para desear que fueras más lejos, más adelante, más allá. Y al mismo tiempo también esto demuestra en parte la internacionalización del camino. Es decir, que el camino no solamente uno debe de pensarlo como algo que fuese español, sino que durante la Edad Media ya era una corriente humana desde Alemania, Italia, Inglaterra, Países Bajos, Francia, la que se desplazaba por el Camino de Santiago. Luego lo iremos viendo. Bueno, quiero expresar también aquí algunos aspectos objetivos, pero que son poco conocidos por la gente. Aunque seguramente algunos detalles conoceréis, pero además los quiero relacionar. No como relación de causa-efecto, sino como relación precisamente de aspectos que muchas veces se pasan por encima y no se tienen en cuenta. Y que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo y el asentamiento del Camino de Santiago. Ideas clave. Primero, vamos a situarnos históricamente, aunque los años los daré muy procuraré no centrarme mucho en ellos. Pero el emperador romano Constantino se convierte al cristianismo en el año 313 de nuestra era. Todo el imperio romano, por lo tanto, se reconvierte a cristiano. El problema, pues que faltaban sacerdotes, muchas veces sacerdotes paganos se reconvirtieron en sacerdotes
cristianos, previa conversión, y claro, tenían bastantes, digamos, todavía ritos de la época pagana. Bien, y una gran ventaja del emperador Constantino, que es el que nos entre comillas, ¿no?, convirtió a todo el imperio romano, que entonces abarcaba desde España hasta la actual Turquía, se dedicó el emperador Constantino a promocionar el Camino de Santiago, como era de ley, año 313. Pues no. Una idea clave que quiero que se tenga en cuenta es que el Camino de Santiago se descubre, más que el camino, se descubre el enterramiento del apóstol Santiago en el año 813. Por lo tanto, el Camino de Santiago solamente tiene 12 siglos de historia, no 20. Muy importante. O si le ponemos el año 313, pues 1700 años. No. Solamente tiene 12 siglos de historia. Nada más. Es decir, que es un fenómeno, es antiguo, pero no es tan antiguo como uno puede pensar inicialmente como católico, o como cristiano, o como, digamos, época en la cual vivió Santiago. Bien, entonces, disculpad el guiño histórico, pero solo para que se tenga en cuenta ese detalle. ¿Y cuáles son algunas ideas fundamentales? Primero, en el año, hemos dicho que hacia el año 813, creo recordar, que se descubre efectivamente el sepulcro del apóstol Santiago. Daros cuenta, 638, cae Jerusalén por primera vez bajo dominio musulmán. ¿Qué significó esto? Significó que el camino de peregrinación hacia Jerusalén quedó cortado. Si todo aquello cae bajo manos de los musulmanes, desde la parte, digamos, oriental de Turquía, de la antigua Asia Menor, toda la parte de Oriente Próximo, el este del Mediterráneo, ya no había forma de ir hacia allá. Y más en aquella época en la cual los musulmanes tenían como criterio la Guerra Santa y que o te convertías cuando pasabas hacia allá, te consideraban como espía, te cortaban la cabeza. Es decir, que se cortó la peregrinación hasta, desde el año 813 hacia Jerusalén, ¿no? Bien, pero ¿qué ocurre? En los siglos X-XII, el Camino de Santiago tuvo una eclosión, una explosión enorme, pero enorme. Luego daré algunas cifras y que hoy día prácticamente se ven increíbles, porque muchísima gente viajaba, peregrinaba hacia Santiago y además por motivos de fe. No es como ahora que uno peregrina por turismo, por espiritualidad, por sociabilidad también, un grupo de amigos, es muy entretenido. Pero en aquella época coincidió precisamente que la orden, una escisión de la orden benedictina, la orden de Cluny, apoyó decisivamente el Camino de Santiago. Luego veremos de qué maneras. Entonces, 3 detalles básicos. Jerusalén se pierde para los cristianos en el año 638, se reconquista hacia el año 1000, pero efímeramente, se vuelve a perder en menos de 100 años, aproximadamente. Se descubre el sepulcro de Santiago 2 siglos más tarde, y durante el año del año 900 al 1200 aproximadamente, el Camino de Santiago fue excepcional. Coincidió también con una bonanza de tipo climático y económico en Europa. O sea que no hubo pestes tampoco en esta época, empezaron en el siglo XIII, y hubo una serie de circunstancias que hicieron que durante esta época el Camino de Santiago fuese muy transitado. Bien, ¿por qué viajamos o por qué viaja la gente a Santiago? El primer motivo era motivo de tipo religioso y salvífico. Uno va a que le perdonen todos sus pecados. Uno va a entrar en contacto con un apóstol que era uno de los preferidos de Jesús. Si sois creyentes, cuando Jesucristo se retiraba a orar, se llevaba a 3 apóstoles, acordaros, Pedro, Juan Bautista y Santiago. Entonces era considerado uno de los apóstoles mayores, por así decirlo. Bueno, pero las consecuencias también del Camino de Santiago, directas o indirectas, han sido de tipo cultural. Si uno piensa en el Camino de Santiago,
se para a ver iglesias de la Edad Media y ve continuamente iglesias de tipo románico con símbolos comunes. En los capiteles, en los tímpanos de las puertas principales de las iglesias, hay toda una línea, digamos, de representación y de pensamiento común en todo el Camino de Santiago. Tiene que ver con aspectos culturales y con aspectos artísticos. Es decir, cantidad de canteros debieron de recorrer también el Camino de Santiago, constructores. Se encuentran señales en las piedras. Si habéis estado, por ejemplo, aquí un ejemplo de señales en las piedras, recuerdo que es Peñíscola. Si os fijáis con atención, en Peñíscola, en cada piedra, hay una marquita de tipo diferente. Esa marca era la firma del cantero, del grupo de canteros, se supone, para que les pagasen conforme al número de piedras que habían puesto. Entonces, si en aquella época hubo, digamos, en estos 2-3 siglos, hubo toda esa explosión constructiva, cabe pensar que eran, digamos, albañiles, entre comillas, canteros, los mismos los que iban de un lado para otro. Bien, también lo que he dicho, pues tiene un aspecto social y tiene hoy día un aspecto turístico de movilidad. Es decir, que tiene, depende de quién aborde el Camino de Santiago, cantidad de dimensiones. Bueno, ¿qué ocurre con el Camino de Santiago? Bueno, pues ¿por qué se toma precisamente Jerusalén? El año 622, Mahoma le expulsan, creo que de la Medina, no, de la Meca a la Medina, porque, claro, el que apareciese en medio de la gente diciendo que solamente había un Dios y que él era su profeta y que él era quien directamente hablaba con Dios y que los demás no podían hablar con él, estaba loco, le expulsaron. Y menos mal que se libró de que pues, los sacerdotes árabes, que también había, pues le cortasen la cabeza o en fin, le hicieran alguna barbaridad. Vale, entonces la expansión musulmana fue increíble, porque entre el año 622 y 720 aproximadamente, prácticamente ocuparon, luego veremos en concreto, todo el norte de África hasta España. A España llegaron el año 711, hacia el 720 ya habían, incluso, hacia el 720 también habían dominado, y por el este, todo el imperio antiguo persa, que en aquella época era el imperio persa sasánida, se le denominaba, también lo consiguieron. ¿Vale? Bien, ya como he dicho, dos ideas que las voy a repetir continuamente. El descubrimiento en el año 813 y el apoyo de la Orden de Cluny, que fue en el año 913 creada la Orden de Cluny, es decir, que intervinieron. Bien, voy a exagerar un poco la misma idea desarrollada, ya la he adelantado un poquito. El Camino de Santiago se puede considerar entonces, como conclusión, que es un regalo de los musulmanes a los cristianos de Occidente, más que a los cristianos de Oriente. ¿Por qué? Porque toda la devoción que había hacia Jerusalén para rezar en los lugares sagrados del cristianismo, la Orden de Cluny se encargó de dirigirla hacia Santiago de Compostela. Entonces, de no haber estado abierto, es decir, de no haber tomado Jerusalén y de haber estado tomado abierto el camino de Jerusalén, no habría venido tanta gente aquí a Santiago de Compostela y a España. Esa es un poco la idea también fundamental. Bien, ¿cómo era Arabia? Es decir, ¿cómo los árabes se desarrollaron tanto y se expandieron tanto en tan poco tiempo? En 100 y pico años dominaron, bueno, los imperios más poderosos que había entonces. ¿Qué pasaba con los árabes? Primero, no era un estado unificado, eran tribus independientes, territoriales, de economía ganadera y recolectora, sobre todo de dátiles, algún cultivo también hacían, ganaderos de cabras, ovejas, camellos. Sí eran buenos comerciantes, pero sobre todo por el imperio persa, que había bastante más movimiento comercial que dentro de Arabia, pero en fin, era una sociedad desagregada, por así decirlo, y politeísta y animista. Muchas veces
parece que adoraban a los 4 elementos principales: aire, agua, tierra, fuego. Solamente tenía un aspecto común entre ellos, y es que había una tradición en Arabia, entre los árabes, que digamos, por clanes, iban a la Meca de vez en cuando en peregrinación. Entonces, eso me imagino que, claro, a una persona con un cierto sentido de espiritualidad le llamaría la atención, en este caso a Mahoma. Había, por supuesto, escritura, pero con más analfabetismo, que entonces en Europa era muy alto, parece que en Arabia todavía más. Es decir, que casi nadie sabía allí leer o escribir. Fijaros un momentito, el Imperio Bizantino hacia el año 600 abarcaba todo lo que es en color marrón, norte de África. Aquí había un país que era medio romano, medio romanizado, por así decirlo, y también medio bereber. ¿Qué había en esta parte clara? En esta parte clara de África eran bereberes con un sistema de vida muy similar al de las tribus árabes. Ganaderos, recolectores. Se peleaban por el territorio. Y además se peleaban en serio. Dependía de ello la vida del clan. Mientras que el Imperio Bizantino abarcaba, pues fijaros, todo lo que sería el mar Egeo, Grecia, Asia Menor, entonces, toda la parte, digamos, oriental, mediterránea. El Imperio Persa sasánida, pues prácticamente que abarcaba el Imperio Persa en la época de los romanos casi. Y las tribus árabes, pues bueno, tenían su rincón también, pero era mínimo. La parte más, digamos, organizada es la forma de equivalente a la actual bien. En España, efectivamente, existía el reino visigodo, el reino franco, antes de que entraran los musulmanes. ¿Cuáles eran los dos imperios dominantes entonces en aquella época? El persa y el bizantino, el persa sasánida y el bizantino. ¿Qué ocurre? Que, claro, estaban en continuos conflictos entre ellos. El imperio persa tenía el afán de tener una salida al Mediterráneo. ¿Y cuál era la salida natural para salir al Mediterráneo? La zona del actual Israel. Siria, Líbano y poco más. Es decir, sería la zona, perdón, me han vuelto a cuenta las teclas, digamos, su afán sería salir precisamente para tener más, digamos, más relación comercial con los países del mar. Bien, ¿qué sucede? En el año 614 aproximadamente, los persas toman toda la parte, digamos, del Mediterráneo oriental, toda la zona, digamos, de Israel y países adyacentes, y Bizancio pierde la guerra aproximadamente hacia el 620. Importante, en la firma de la paz, y se conserva el tratado, los persas se quedan con la cruz de Jesucristo. ¿Qué significa? Significa que en la Edad Media la gente tenía auténtica devoción por las reliquias verdaderas de Jesucristo, de los apóstoles, de los santos. Y, conocedores de este hecho, los otomanos, los persas, lo que hacen es quedarse con la cruz de Jesucristo. Si algún día venís a invadirnos, nosotros tenemos la cruz como materia de cambio, como secuestro. Vais a pagar bastante por ella. No es broma. Bueno, sin embargo, pues el imperio bizantino se reorganiza y hacia el año 20 aproximadamente llama a todas las regiones del Mediterráneo, crea un gran ejército, planta cara al imperio bizantino y efectivamente quedan más o menos como estaban al principio, al revés, planta cara al imperio persa sasánida, los bizantinos, y ganan la guerra, e incluso ganan la guerra y en el tratado de paz se les devuelve la cruz de Jesucristo. Hoy día sería impensable, a ver, eso va a figurar en un tratado y va a ser tan importante como para que me lo lleve, me lo traiga, me lo quede o lo regale. En aquella época, sin embargo, eran tesoros. Bien, pero ¿qué sucede?
los dos imperios acaban absolutamente agotados, sin gente joven. El comercio, vamos, la agricultura cae en picado, el comercio lo mismo. Y lo que eran dos imperios muy poderosos, resulta que se quedan prácticamente exhaustos desde un punto de vista económico. Claro, aquí viene la segunda parte. Si os acordáis, en el mapa, el imperio persa sasánida estaba aquí, el imperio bizantino prácticamente ocupaba todo, bueno, sigue ocupándolo, es todo esto, pero la parte norte de África, lo que hicieron los árabes fue prácticamente ocupar todo el norte de África y llegaron hasta el norte de España. Y todo esto en unos 100 años. Lo mismo, llegaron hasta el límite del imperio persa, por el este. Es decir, que aprovechando los musulmanes la guerra santa que había proclamado Mahoma, es decir, una guerra para ellos suicida. Si yo me muero peleando por mi religión y por mi país, directamente me voy al cielo. Realmente el invento, entre comillas, si me permitís la expresión, de la Guerra Santa no fue tanto de los musulmanes, sino del Imperio Bizantino. El Basileo, el emperador, no me acuerdo qué, Basileo es emperador en griego, no me acuerdo qué emperador, como los persas llegaron a la puerta de Constantinopla, pues declaró guerra santa defensiva contra los invasores. Esta idea parece que la toma Mahoma para incluirla en el Corán como aspecto, digamos, de expansión religiosa y como expansión política. Pero realmente la idea primitiva de la Guerra Santa parece que no es tanto de los musulmanes como, ya digo, del Imperio Bizantino con afán defensivo. La declaró el emperador, ¿no?, del Imperio Romano de Oriente, por supuesto con el apoyo de las autoridades religiosas correspondientes. Y solo para defenderse contra los persas, que en aquel momento eran sus enemigos. No podían imaginar que un país absolutamente desmembrado como era Arabia llegase a tener semejante poder. Es decir, que destruyeron prácticamente todo el norte de África, destruido en el sentido figurado, en cuanto a digamos, dominancia, ¿no? Dominación del Imperio Bizantino, y llegaron hasta España, digamos, la monarquía visigoda se deshizo, quedaron algunas reminiscencias en el norte de España, en la parte cantábrica, y la parte este de España era franca, era zona... Fue muy poquito tiempo, realmente, España, el norte de la parte de los Pirineos musulmana. Enseguida los francos tomaron los Pirineos, hicieron una especie como de colchón de protección en el norte de España, sur de los Pirineos, la franca, ¿cómo le llamaban? La marca hispánica. La marca hispánica. Bueno, es un cuadro general. Lo curioso del caso es que fijaros que llegaron a los límites en muy poquito tiempo. En muy poquito tiempo. He dicho antes que en menos de 100 años, por aquí, me parece, 89 años. Y además abarcaban, es decir, por así decirlo, corrían aproximadamente a 60 kilómetros por año. Pero bueno, 60 kilómetros longitudinalmente. Fijaros la anchura, cuántos kilómetros puede haber. Entonces retomaron, por así decirlo, los restos del imperio, digamos, de Oriente, del norte de África, pero además parece que todavía se metieron mucho más porque se encontraron con culturas muy similares a la suya, lo cual favoreció mucho esa relación. Y ese apoyo inicial y ese asentamiento de los musulmanes en el norte de África. Bueno, ¿qué ocurre? Sin embargo, hemos dicho que Jerusalén se perdió en el año 600 y pico, pero en la primera cruzada se retoma Jerusalén, lo que sería Israel, bien. Pero con una particularidad, había disensiones entre, digamos, el Imperio Bizantino, la Iglesia del Imperio Bizantino y la Iglesia Católica de aquella época. Por esta época fue el cisma de Oriente,
Se separan la Iglesia oriental de la Iglesia occidental. Con lo cual, lo que en principio un apoyo del Imperio Bizantino, al final se quedó cortado ese apoyo, y lo cual supone que además sería un apoyo muy importante en plan logístico, porque cómo dar de apoyo y de comer a un reino que está aislado, rodeado, y que no tiene precisamente circulación por tierra. Porque todos estos principados y pequeños condados, reinos, se crearon con la idea de que a medida que iban avanzando los cristianos, reconquistando tierra a los musulmanes, en el año 1099 y siguientes, claro, dejar, digamos, condados de apoyo, de paso para que pudieran circular tropas y mercancías hacia el reino de Israel, Jerusalén en concreto. Pero no fue así, porque en cuanto dejaban a un noble al cargo de un territorio, ese noble no pagaba impuestos a los bizantinos, pese a que le habían dejado pasar. Creaba sus propios impuestos y para apoyar al reino de Jerusalén, que en definitiva allí habían ido para eso, pues muchas veces no lo hacían. Yo quiero ser rey de mi zona y no me quiero meter en guerras que ya no son mías. Y con otra particularidad también, fijaros cómo toda esta zona había sido musulmana desde el año pues, aproximadamente 650. Es decir, que llevaba casi unos 400 años de sustrato musulmán, con lo cual se veía a los cristianos como invasores, minorías, y que encima eran los gobernantes y los que cobraban los tributos o los impuestos. Es decir, que aquellos condados y el reino de Jerusalén en principio, mala resistencia podría tener. Entonces fueron cayendo los condados y los principados que se dejaron de camino precisamente por luchas internas, por falta de apoyo entre ellos y porque, claro, eran presas fáciles. Bien, ya en la puntilla fue en el año 1187 Saladino, que tomó prácticamente todo Israel. El último punto de resistencia me parece incluso que fue Acre, y ya se renunció, aunque hubo cruzadas posteriores, en ninguna tuvo el éxito que tuvo la primera cruzada. Después hubo una cuestión también importante, y fue la siguiente. Los musulmanes, hacia el año 1000, no me acuerdo qué sultán fue, se le ocurrió la idea de coger esclavos de la parte, digamos, del este, sobre todo de Mongolia, chavales. Entonces hacían racias, hacían escapadas por la zona de Mongolia, por la zona de India, y cogían a niños esclavos y los formaban militarmente. Claro, en aquella época ¿qué era formar militarmente? Fuerza, marchas, montar a caballo, arco. Eran los tiradores con arco más rápidos de la zona, digamos, de la zona conocida, la zona mediterránea. Y todo eso a los cristianos de las siguientes cruzadas les pilló por sorpresa. Imaginaros lo que es todo un ejército de caballos, por ejemplo, lo ponen en algún relato, testigos cristianos, que llegan hasta las filas cristianas tirando con arcos, que aunque estaban montados a caballo, tiraban con más frecuencia que los mismos cristianos a pie, y en cuanto llegaban a la altura, y además llegaban más lejos, en cuanto llegaban a la altura de las flechas de donde llegaban los cristianos, media vuelta, sistemáticamente, y en perfecta formación. Lo de los mamelucos, los soldados estos esclavos, fue algo increíble. De hecho, llegaron a tomar, es decir, dieron golpes de Estado y ellos fueron los gobernantes de lo que actualmente es prácticamente Egipto. Es decir, que fueron unos militares en aquella época increíbles. Y claro, los europeos no podían hacer ni por dónde cogían esclavos, a no ser que fueran de los musulmanes, pero otra cosa, al principio, cuando entraban en guerra, se les liberaba. Y recibieron una paguita. Daros cuenta lo importante que sería entonces recibir una paga, un salario, que la gente malvivía. Y sin embargo, posteriormente ya los mamelucos, cuando llegaban a la mayoría de edad, se les liberaba. Eran esclavos hasta la mayoría de edad.
decir, que eran unos, y además islamizados por completo, porque claro, se les formaba militarmente y religiosamente. Por lo tanto, eran personas absolutamente fieles al servicio del Islam. Si junto a eso se le dice, oye, vosotros se os va a utilizar para guerra santa, preparaos. Es decir, que no os preocupéis si morís, porque la salvación en aquella época era lo más importante. Bien. Vamos a entrar entonces en el descubrimiento del apóstol de la tumba del apóstol Santiago. Bien, hay unas crónicas, poco después del año 813, que es lo que se llama el cronicón, la crónica iriense de Iria Flavia. Otra cuestión muy importante es que hoy día pensamos en Santiago y es un obispado y es la ciudad más importante del contorno. Pero en la época anterior, sobre todo en la época de los romanos, pero también al descubrimiento del apóstol Santiago, la ciudad importante era Iria Flavia, que era una ciudad de origen romano y que hoy equivaldría, bueno, hoy sería el actual Padrón. Bien, es decir, que el núcleo cultural, religioso, político, rico de la zona era Iria Flavia, más hacia la parte del mar. ¿Qué ocurrió, tal como lo describe el cronicón, la crónica de Iria Flavia, diríamos hoy día? Pues lo que pasó es lo siguiente. El anacoreta Pelayo avisa al obispo Teodomiro de Iria que está viendo varias noches estrellas que caen del cielo. Y le dice que vaya a verlo porque le extraña, le da miedo. Entonces el obispo Teodomiro, que debía de ser muy valiente, va con su séquito, sus guardaespaldas, y se mete en la zona de la caída de las estrellas. Compostela, fijaros qué significa eso, campo de estrellas, o incluso también etimológicamente puede ser Camposanto, y descubren allí una lápida que pone que aquí yace el apóstol Santiago. Abren la tumba y ven que hay una persona decapitada. ¿Cómo murió Santiago? Decapitado. Claro, ¿puede ser un invento? Pues puede ser un invento. Tenían mucho que ganar. Pero también tenían mucho que perder, porque sería un sacrilegio. Es decir, hacer una declaración falsa sobre unas reliquias sagradas, eso también es sacrilegio. Por lo tanto, tendrían mucho que perder. Entonces, ¿quién es la persona que está enterrada ahí? Además, también con el tiempo se han movido, que si viene Almanzor, que si vienen los ingleses a conquistar también Santiago de Compostela, se ha escondido, se ha vuelto a sacar. En fin, la cuestión, como sea, es peliaguda, históricamente hablando, a qué personaje corresponde los restos que quedan de lo que decimos hoy día Santiago. No me quiero meter, luego si queréis lo hablamos un poco más, pero... Bien, claro, el obispo Teodomiro, ¿qué hace? Pues avisa al rey de Asturias, Alfonso II, que entonces pues está en Oviedo. Cuidado con lo que leemos y con lo que se traduce en un libro, que por lo demás no está mal el libro, Historia Secreta del Camino de Santiago. Fijaros lo que pone. En la lápida aquella que dio lugar a pensar que allí estaba enterrado Santiago, o Jacobo, Jacobus, aquí yace Jacobo, hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano de San Juan, que mató a Herodes en Jerusalén. ¿San Juan mató a Herodes? Este Herodes no es el mismo de San Juan Evangelista. San Juan Evangelista también era primo de San Juan Bautista. Sí, San Juan Evangelista era hermano de Santiago, entre tantos Juanes, ¿verdad? Y Santiago, este San Juan Bautista, también era primo de Jesucristo, de Santiago y de San Juan Evangelista. Es decir, San Juan Evangelista y Santiago eran hermanos, los hijos del Zebedeo. Jesucristo en algún pasaje les llama los hijos del trueno. Por lo visto eran los que tenían más empuje en el grupo de apóstoles. Bien, ¿qué ocurre? Pues yo me imagino que la persona en cuestión, el autor, es Tomé, no sé qué, me parece que se llama, sí, Tomé Martínez,
pues habrá metido la frase en latín en un traductor y le ha salido la frase que le ha salido. Realmente no fue, por supuesto, San Juan el que mató a Herodes, sino Herodes el que mató a San Juan. La tradición de los Herodes, la dinastía de los Herodes de Israel, pues este debía de ser o hijo o sobrino, pero no era el mismo Herodes el que mató a San Juan Bautista. Luego pensemos otra cosa. La religión cristiana está levantada prácticamente sobre una familia y una serie de amigos. Y además una familia marcada. San Juan Evangelista, primero, degollado. San Juan... He dicho San Juan Bautista. San Juan Evangelista, el primero, degollado. Por Herodes. Por un Herodes. San Juan Evangelista, degollado también por otro Herodes. Jesucristo crucificado. Eran primos entre sí. Y claro, los israelitas ortodoxos o los romanos ortodoxos creyentes, esta familia están locos, son revolucionarios, ideológicamente no están bien, son sectarios, por supuesto. Y el hecho es que bueno, la idea de que por qué Santiago pues, es tan importante es porque fue íntimo amigo de Jesucristo. Iban juntos a todos los lados. Al huerto de los olivos, cuando se fueron al desierto a orar, algún milagro importante, por ejemplo, resurrecciones también se llevaba a Santiago, es decir, que era una persona muy próxima. Si habéis hecho el Camino de Santiago y os encontréis con un asturiano, libraos de él cuando empecéis a hablar de historia. ¿Por qué? Porque el primer camino de Santiago es el camino que se le llama el primitivo desde Oviedo. Porque ¿quién fue el primer peregrino en ir a Santiago? Aparte del obispo, por interés, el rey Alfonso II de Asturias, que movió a todo su séquito hasta Santiago de Compostela. Le dio la bendición, quiero decir, reconoció que era la tumba de Santiago y levantó la primera iglesita, el primer, digamos, santuario que hubo en la zona. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente eso, sino que otorga protección real al enclave y a la nueva sede. Es decir, que protegió con soldados el camino entre Oviedo y Santiago de Compostela. Cuidado como hubiese alguno sospechoso de asaltar a peregrinos, y por supuesto si lo pillaban y lo detenían, o de robar a peregrinos. Creó una guardia especial, todo el camino de Santiago, de entonces Oviedo-Santiago. Es decir, la protección real entonces no era una broma, ¿eh? Pero luego se siguió manteniendo esa protección real por parte de los distintos reinados españoles. Bien, de todas maneras, aunque digamos, el descubrimiento de Santiago es del sepulcro de Santiago, hoy ya nos puede parecer un poco extraño, hay tres tradiciones. Primera, en la zona franca, y además previas al descubrimiento de Santiago. En la zona franca, que nadie le diga a un aragonés, a un navarro o a un catalán del oeste que no se apareció la Virgen de Pilar a Santiago en Zaragoza. Es una tradición que se mantiene desde la Edad Media y además previa a descubrimiento de Santiago. Entonces, os lo digo, yo he hecho la primera comunión en Zaragoza, ¿eh? Y he nacido en Navarra, no es broma. A mi madre, si se le ocurre a alguien decirle, si le hubiera ocurrido a alguien decirle que la Virgen del Pilar no se apareció en Zaragoza, ¡buf! No se apareció en Zaragoza, a Santiago además. Muy importante. Cuidado, porque la aparición de la Virgen, pero la gente muchas veces se olvida de que es ese detalle importante. Se apareció al apóstol Santiago, que estaba muy desanimado. Entonces le dio ánimos para que siguiera predicando. Bueno, segundo, Beda el Venerable fue un monje inglés que ya escribe que Santiago se había encargado entre los apóstoles de cristianizar, ahora diríamos catolizar, pero en aquella época cristianizar, solamente había una iglesia, la parte occidental de Europa, España.
Y hay constancia, por escrito. Y también el Beato de Lébana, hacia el año 700 y pico, lo mismo, habla de que Santiago se había encargado entre los apóstoles de cristianizar, de predicar en la zona de España. Parece ser que entró desde Galicia y salió por la parte de la actual Tarragona. Entonces, estas tradiciones legitiman, pues hombre, yo diría que parcialmente, digamos, en parte pues eso, el culto que se estableció posteriormente a los restos del apóstol Santiago. Bien, he intentado ponerle a la exposición aquí música gregoriana, pero no me salía. Y como no me salía, pues no se me puesto. El día además muy mal, me he puesto de pie también para que me veáis mejor, porque la sala no tiene megafonía. ¿Se oye bien desde el fondo, por favor? Bueno, entonces, ¿qué característica tiene la Orden de Cluny? Surge relativamente tarde, pero lo vamos a ver en varios detalles ahora más ampliados. Hubo en aquella época una crisis del papado. En la Iglesia se le llama el siglo de hierro al siglo IX, principios del siglo IX, final del siglo IX, todo el siglo X, y parte del IX y parte del XI, porque Roma fue un desastre, el papado fue un desastre. Las familias romanas y las ciudades estados romanos guerreaban entre ellas para nombrar al papa. Y lo mismo les daba nombrar a un niño que a un hombre casado que sin formación, si era clérigo, si no era clérigo, lo nombraban papa y ya está. Pero es curioso también porque si habéis leído algún libro de historia de la Iglesia, llama la atención que en todo el siglo de hierro, el siglo X, nadie tocó, ¿cómo decirlo?, los principios de la fe católica. No hubo ningún cambio. O sea, los papas eran corruptos. Su poder estaba más en manos del colegio cardenalicio que de ellos. El poder, por lo menos, de tipo espiritual. Pero nadie tocó una línea, digamos, de los principios de la fe católica. Bien, entonces vamos a ver cómo surge desde el siglo XI la reforma gregoriana y las cruzadas. Muy por encima. ¿Cómo eran los benedictinos antes de Cluny? Bueno, ya he dicho antes que Cluny es una escisión de los benedictinos. Los benedictinos tenían como principio fundamental ora et labora, esto ya lo habréis oído. Y se retiran en monasterios, precisamente, a rezar y a orar. Y los reyes les dejan que sean los dueños de los territorios que les ceden. ¿Qué territorios suelen ceder? Generalmente territorios despoblados y libres. Pensad aquí en el desierto de las Palmas. Y, sin embargo, los monjes benedictinos y los monjes cluniacenses repueblan, y además repueblan en el sentido, digamos, agrícolamente los territorios que tenían. Los explotan también ganaderamente, etcétera, etcétera. Eran buenos labradores, buenos ganaderos, buenos constructores. No se sabe si ellos eran los arquitectos, porque no se sabe quién les levantaron las iglesias. Si fueron los mismos canteros o los mismos monjes quienes eran los que hacían los planos de las iglesias, dirigían la construcción de las iglesias, etcétera. ¿Qué sucede? Que con la orden de San Benito, como los nobles y los reyes les dejaban los territorios, ellos eran los que nombraban los abades. Con lo cual, pues los abades estaban al mandato de los señores correspondientes. Y al mismo tiempo, los mismos señores utilizaban los monasterios como patrimonio familiar. Cuando necesitaban dinero, ¿a quién se lo pedían? Aparte de subir los impuestos a los ciudadanos propios, a los monasterios. Con lo cual los monasterios vivían bajo una dependencia absoluta. ¿Qué sucede? Que en la Edad Media, hasta el año 900, 1000, en general, hubo un gran debilitamiento, digamos, de tipo disciplinar y espiritual. En la Iglesia en general y en los monasterios en particular. Allí cada cual vivía como le daba la gana.
¿qué sucede? El problema de que Cluny quiere resolver es que, es decir, ellos se dan cuenta de que el problema no es la regla de San Benito, sino la dependencia feudal. Y plantean la orden de Cluny, los primeros cluniacenses, de que deben de hacer, digamos, más que hacer frente, deben de ser autónomos respecto del poder seglar. ¿Y qué ocurre? Quieren recuperar esa autoridad espiritual y esa disciplina monástica que se había perdido. ¿Qué hacen? Fue la primera orden religiosa, aunque fue creada con el apoyo de un noble francés, dueño de la zona, que en teoría entonces deberían de tener dependencia de los señores de Aquitania. Pero no, el mismo Guillermo de Cluny se encargó desde el principio de dejar claro que él no quería, solamente apoyaba la fundación de los primeros monasterios, pero que no quería inmiscuirse para nada en los monasterios de Cluny. Y entonces plantean eso de que la orden de Cluny tiene un prior en Cluny que solo depende del Papa. Esto significa que muchas veces era él el Papa. Los jesuitas, posteriormente, en la Edad Moderna, seguramente San Ignacio de Loyola se inspiró en la orden de Cluny porque no dependían de los obispos, no dependían en el nombramiento para nada de los señores seglares, dependían solo de su prior, del superior de los jesuitas. Aquí algo parecido, si puede establecer esa comparación. Bien, entonces, ¿qué hicieron? Crear una red centralizada fundamentalmente en Cluny, en el sureste de Francia, y fundan monasterios. Algunas veces no tanto fundaron, sino que antiguos benedictinos se reconvirtieron en monjes cluniacenses, pero cuando fundan monasterios, los fundan en estrella. Luego lo veremos. De tal manera que hay teorías que se pudiera ir caminando desde un monasterio a otro en un día, máximo. ¿Para qué? Para estar comunicados entre ellos. Lo cual significaba también que mantenían los caminos entre los monasterios. Es decir, hicieron una labor, digamos, de ingenieros de caminos, por así decirlo. Estoy mirando a un señor detrás. Y favorecieron indirectamente también el comercio en las zonas en las cuales ellos estaban instalados. Bueno, pensemos un momento. La orden de Cluny, el poder que pudo tener. 1100 monasterios, entre grandes monasterios, abadías, hospitales, prioratos pequeñitos dependientes, unos 15.000, ya diré, monjes cluniacenses. Entonces se desarrollaban en estrella, tal como he dicho, monasterios grandes, y alrededor de cada monasterio grande algunas veces desarrollaban otros monasterios más chiquititos, que tuviesen relación entre ellos. Pero este sistema de estrella, cuando se llega a España, también se sigue en estrella, pero más que del desarrollo en estrellas laterales, se persigue el desarrollo hasta llegar a Santiago de Compostela. Al ser monjes también hospitalarios, significa que desarrollaron también la hospitalidad, tal como se entiende hoy día, no en el sentido de hospital de hoy día, sino en el sentido de hospitalidad, para dar albergue a los peregrinos, protección a los peregrinos, descanso, a los que estaban enfermos, entonces se les dejaba en el hospital, entendido como es un hospital hoy día, había una zona para enfermos. Pero un hospital, el término proviene de hospitalidad, de zona de descanso, de zona de mantenimiento de quienes se están moviendo por el camino de Santiago. Bueno, es lo que os decía antes, se crea un sistema en estrella, pero al llegar a España prácticamente, aunque había también algunos monasterios pequeñitos alrededor del Camino de Santiago, se preocupan de que cada X kilómetros, 40, 50 kilómetros como mucho, haya una fundación, grande o pequeña, cluniacense. Claro, el arte centroeuropeo que promovían los cluniacenses, el arte romano que prácticamente se asocia a ellos, cuando uno viaja por el Camino de Santiago, ve catedrales góticas en las grandes ciudades, que están levantadas, muchas de ellas, sobre
iglesias románicas, antiguas iglesias románicas, que habían levantado los cluniacenses. Pero con el tiempo, la iglesia toma conciencia de llegar a más, digamos, fieles y hace las iglesias más grandes. En parte también se utilizan términos constructivas para darles más luminosidad, el arte gótico, que es posterior, siglo XIII, pero, en fin, se puede asociar a los cluniacenses al arte románico y también a la reforma del Papa Gregorio, que, digamos, regularizó los ritos católicos prácticamente tal, casi como hoy los entendemos. Latín en todas las iglesias, canto gregoriano, estableció el tipo de vestimenta que debían vestir, que debían utilizar los sacerdotes en todo tipo de ritos. Con lo cual, esto hizo también que se perdiesen varios ritos, como aquí en España, por ejemplo, los ritos mozárabes. Los cantos mozárabes se han perdido. Tuvo una gran ventaja, digamos, unificadora, pero al mismo tiempo hubo una pérdida de esa variedad de usos y costumbres de las distintas, digamos, zonas. No solamente ya en España, de toda Europa. Bien, entonces, la ventaja de la orden de Cluny es que se dedicó a, no solamente a construir el Camino de Santiago, más que a construir, a mantener y a apoyar el Camino de Santiago. Incluso se puede decir que ellos mismos crearon Caminos de Santiago a partir de distintos monasterios que entraban no en la, digamos, por el camino francés, sino por el camino de Tolosa, etcétera, más al este. Jaca, además San Juan de la Piedra, San Juan de la Peña, San Juan de la Peña, e incluso hasta de la zona de Lérida, Gerona, algunos monasterios también tienen que ver con la orden de Cluny. Bien, y la marca de la casa de los cluniacenses, ya lo he dicho, era construir mediante estilo propio, entre comillas, porque no inventaron el románico, pero sí tuvieron esa identidad constructiva del románico. Bien, con lo cual, digamos que ellos se encargaron de dar al camino esa seguridad. Por supuesto, cuando veían que había zonas inseguras y que había que utilizar la fuerza, recurrían a los reyes de la zona, manda más gente. Crearon también un sentido de unidad, digamos, defensiva frente a los musulmanes, porque también indirectamente apoyaron el que mucha gente que caminaba, que peregrinaba al Camino de Santiago, se les prometía la vida eterna si morían luchando contra los musulmanes, con lo cual mucha gente de ellos se los reclutaba como voluntarios para luchar contra los musulmanes, por los, digamos, por los distintos reinos de España de la época. Asturias y León, Aragón, etc. Navarra. Entonces fue un organizador de carácter económico. Y ha dicho que en aquella época también hubo una gran bonanza climática y económica, en parte porque también ellos asentaron, no lo descubrieron, el sistema de bancales, que tal como nosotros lo conocemos, los cluniacenses, allí donde iban, lo aplicaban. El sistema también de, ¿cómo se llama?, de barbecho. Ahora cultivo esto, después cultivo lo otro, y dejo un año que no haya nada para que la tierra se autoabone. Mientras que ahora queremos sacar el mayor provecho de la tierra, y entonces tenemos que abonarla, insecticidas, pesticidas, etc. Y esto es muy posterior, claro. Bueno, fijaros un momentito, he hecho este pequeño mapa, aprovechando ya uno que existía, con las marcas más importantes del Camino de Santiago. Allí donde hay una crucecita fina había un monasterio, pero la zona, digamos, más importante era la parte, digamos, oeste de Santiago, la parte central Sahagún y la parte, digamos, del este Nájera. Tenían allí tres núcleos importantes mediante los cuales, digamos, iban hacia, digamos, se comunicaban entre ellos.
También la zona de Villafranca del Bierzo tenía hospital, tenía monasterio, pero el monasterio era muy pequeñito, no tenía tanta importancia como el de Sahagún o Carrión de los Condes, que ya eran monasterios con bastante cabida. Bien, fijaros cómo prácticamente todo el Camino de Santiago está, digamos, levantado por ello. Otra cosa, así como no hay firmas, por así decirlo, de arquitectos, sí se sabe quiénes construyeron los puentes. Entonces, el puente de la Reina parece, no sé si fue San Juan de Ortega, en Santo Domingo de la Calzada. Es decir, San Juan de Ortega se dedicaba a mantener sobre todo los puentes de la zona este y lo mismo, otro que he dicho antes, Santo Domingo de la Calzada. O sea, que fueron arquitectos, constructores, mantenedores, etc. Bien, ya he dicho que la Orden de Cluny mantuvo una liturgia apoyada fundamentalmente en la reforma del Papa Gregorio VII, que era benedictino, pero muy admirador de los cluniacenses. Y esa admiración recíproca, menos mal que ya el año 1075, es decir, subió Gregorio VII y en parte dignificó el papado. Se puede decir que fue uno de los primeros papas en salir de la época negra del siglo X, que había supuesto una catástrofe para la Iglesia. Dicta una serie de normas y que reforman la Iglesia y unifican la liturgia de la Iglesia. Bien, ya lo he anticipado antes, entonces digamos que Cluny inmediatamente se adhirió a la reforma, y aunque ya de antes habían levantado iglesias románicas, conventos, pero ellos mismos todavía lo hicieron con más ímpetu desde que consiguieron, digamos, el apoyo de Gregorio VII. Porque parece que económicamente el papado también les apoyó, les concedió terrenos, ahí donde tenía terrenos la iglesia, cedidas por los nobles, claro. Y los nobles algunas veces estaban conformes que cambiaran de manos. Seguramente antiguos monasterios irían a parar a Cluny. Otra cuestión, las iglesias, a ver, si pensamos, si habéis visto una iglesia romana, las iglesias romanas tienen planta rectangular. Las iglesias románicas ya, y generalmente una sola nave. Las iglesias románicas tienen 3 naves, una central alta y 2 laterales más pequeñitas, y además tienen lo que se llama un crucero, es decir, hay un brazo que cruza al principal, lateral, y que también tiene, generalmente, pero no todas, tienen también 3 naves. En el centro hay un crucero principal que algunas veces tiene una cúpula con lo que se llama una linterna para iluminar más precisamente la zona del altar. Y entonces también los cluniacenses o los primeros románicos, no se sabe muy bien, elaboran un transepto que se llama, que también servía para, digamos, circular por la iglesia. Porque ¿cuál era la idea? La idea en aquella época era que cada iglesia debía de tener sus propias santas reliquias. Bien, al tener sus propias santas reliquias debían de estar muy cerca del altar y generalmente en una cripta bien cerca del altar o detrás del altar. ¿Qué ocurre? En la Edad Media había tanta devoción por las reliquias que esas naves laterales, esos transeptos técnicamente, servían como zona de paso, de visita de los peregrinos. Rezaban, si había algún tipo de rito religioso en la nave central, procuraban no molestar y iban a la zona de las reliquias, se arrodillaban, las besaban si era posible y pasaban. Y pasaban una o más veces. Es decir, el concepto de iglesia, tal como está planteado en el románico, sobre todo de iglesia con una cierta entidad, se seguirá todavía esa estructura, ese diseño de crucero en el arte gótico. Pero prácticamente digamos que apareció por primera vez en las iglesias románicas esa estructura
de crucero con transeptos para que la gente pudiese. De hecho, si lo pensáis bien, casi todas las iglesias, si se preguntan, están vinculadas a algún tipo de reliquia santa. Todavía, no sé si veis Alemania, por ejemplo, en Colonia. Los 3 Reyes Magos están enterrados en la Catedral de Colonia. ¿Quién le dice a uno de Colonia que ellos no son los Reyes Magos? Por cierto, me imagino que habrá más Reyes Magos enterrados por ahí. Esto no es algo único. Bien, entonces, la peregrinación a Compostela, ¿qué promovía sobre todo? Claro, una penitencia muy importante. Cuando digo penitencia, es una forma de redimir los pecados. Algunas veces incluso los sacerdotes ponían como penitencia el que se fuera a Santiago cuando se había hecho algún delito grave. E incluso sociedades civiles también imponían la peregrinación a Santiago para que la persona volviese transformada. Y pedían la certificación de la catedral. Y cuando no había la certificación de la catedral, la concha de la vieira, la concha del peregrino. Era una prueba testifical de que se había estado en Galicia, de que se había estado en la costa. Bien, incluso también algunas veces los padres, hay testamentos que se conservan, obligaban a los hijos a ir a Santiago para heredar, porque se suponía que era una forma de fortalecerse física y espiritualmente. Bueno, la experiencia, el mérito, los cluniacenses parece que le hicieron comparable a Roma o a Jerusalén. Tanto es así que, por ejemplo, Dante, en la obra inmediatamente anterior a la Divina Comedia, que no me acuerdo el título, pero recuerdo el detalle, habla de la fe cristiana. Cita por primera vez también allí, me parece que se llama Beatriz, su musa, que cita en la Divina Comedia, como mujer ideal para él. Y en esa obra inmediatamente anterior habla de que hay 3 núcleos de peregrinación. Y además les pone los nombres, tal como se ponía también en la Edad Media, según parece. A Jerusalén, palmeros. A Roma, romeros. Y a Santiago, peregrinos. Cita estos 3 términos. Ahora el sentido de romero en España ha cambiado, pero etimológicamente es el que va a Roma. Un romero, por mucho que se vaya a alguna, digamos, romería, ¿cómo se llama? Un santuario, realmente etimológicamente es que se va a Roma. Claro, palmero. ¿Qué es lo que hay en Jerusalén? Muchas palmas. ¿Cómo recibieron los en Jerusalén a Jesucristo? Con palmas y con olivos. ¿De dónde viene la tradición de las palmas? Bueno, entonces, ¿esto cómo influyó en Santiago como ciudad y las 7, disculpa, además. Bien, fijaros un momentito ya rápidamente. ¿Cómo crece Santiago? Santiago de Compostela, la población estimada del año 1100 era menos de 10.000 habitantes y va creciendo lentamente, sin llegar a 20.000, aproximadamente unos 17.000, 18.000 en el año 1300. ¿Cómo crece la peregrinación a Santiago de Compostela? En el libro anterior, si os interesa os puedo dar la referencia, llega a un máximo aproximadamente de 90.000 personas en el año 1200. Cuando la gente apenas se movía, el que se moviese tantísima gente hacia Santiago de Compostela haría que Santiago estuviese petado. Es decir, ¿qué valen los turistas ahora que van a las grandes ciudades? Y ahora lo veremos por qué. Cojo datos de la Organización Mundial de Turismo. Entonces, Santiago de Compostela en el año 2024, y tomo estadísticas, 100.000 habitantes en el año 2024. 900.000 visitantes, 2,2 pernoctas. Lo que hace la Organización Mundial de Turismo y la Sociedad, me parece, Europea Turística, es multiplicar 900.000 número de visitantes por número de pernoctas y se divide por el número de habitantes. Esta cantidad sale 19,8. Esta cantidad no es mía.
A ver, Castellón de la Plana, 180.000 habitantes. Tenemos más habitantes que Santiago de Compostela, aunque no lo parezca. Número de visitantes, 500.000. Número de pernoctas, 1,94. La ratio pernoctas de población por año, 5,4, mucho menos que Santiago de Compostela. Barcelona en el año 2024, 1.700.000 habitantes, 15,5 millones de turistas que pernoctan algo más que lo que pernoctan en Castellón y en Santiago de Compostela. Peso, digamos, presión turística, 21,6 turistas por habitante al cabo del año. Sin embargo, Santiago de Compostela, fijaros, he hecho los números, en el año 1200, pleno apogeo, 12.500 habitantes, se estima. Hay más, es decir, el libro aquel pone márgenes superior e inferior, el que hemos visto antes. 90.000 peregrinos visitantes, 4 pernoctas. ¿En qué me ha basado en las 4 pernoctas? Por estatutos de muchos hospitales, hoy diríamos albergues de Santiago de Compostela, los peregrinos tenían derecho a 3 pernoctas gratis. ¿Qué ocurre? Si yo hago un recorrido de miles de kilómetros para ir a ver la tumba del apóstol Santiago, yo procuraré no quedarme 3 noches, me quedaré más noches. Y es más, reyes, obispos, nobles que peregrinan a Santiago, hay alguna crónica de que se quedaban 7 días, 10 días, 20 días, un mes. ¿Qué cifra ponemos? Pues he puesto 4, puesto que tenía derecho a 3 pernoctas gratis, se supone que muchos las aprovecharían, y entonces esta presión turística, nos reímos de Barcelona, 29,6, un 50% más. Por cada 2 turistas de Barcelona, tomamos todavía 1 más 3 en Santiago hoy día. Una barbaridad, una auténtica barbaridad. Claro, ¿cómo soportaría Santiago toda esta presión? Primero, la demanda de espacio en aquella época no sería la demanda de espacio nuestra. Si nosotros vamos a cualquier sitio y pedimos un poco de aire, a un restaurante, podamos apoyar los brazos, los codos. Imaginemos cómo serían los comedores en la Edad Media. Mesas corridas, bancos corridos, y oye, échate un poquito más para allá. No puedo, me tengo que echar para ti. Dormir, lo mismo. Seguramente, por algunos dibujos que hay, pues dormían en camastros, otros dormían en el suelo. Pero imaginaros los peregrinos que no encontrasen alojamiento. ¿Dónde dormirían? Porque, claro, en aquella época también o eras muy rico o eras pura, y entonces vivías en un palacio, o la gente vivía en casitas más cercanas a las chabolas de hoy día. Y Santiago de Compostela entonces era muy húmeda. Me imagino que la gente pues levantaría tiendas de campaña de mala manera y, digamos, camastros de madera para aislarlos al suelo. Y la gente dormiría hacinada. Esa idea de dormir en camas independientes como la tenemos hoy día, eso es un lujo asiático en aquella época. Me imagino. Bueno, otra cosa, según la Organización Mundial de Turismo y la Sociedad Europea de Turismo, fijaros cómo a partir de 20 ya hay alta presión turística. Barcelona tiene 21. Santiago de Compostela me parece que he calculado 28. Ahora, lo que sí ya es tremendo, y hay un sobreturismo tal como le llaman, en fin, en inglés, que da más fino, porque le he cogido la tabla, de la Organización del Turismo, es que a partir de 50 visitantes por año, noche, eso es tremendo. Esto pues será Pisa, alguna ciudad más muy turística y para de contar. Serán ciudades excepcionales. Bien, entonces, ya lo he indicado, no sé si es el mismo libro, es otro, he manejado 2 y al final no sé cuál de los 2 he puesto, igual lo he repetido. Bien, el problema está en que no solamente Santiago de Compostela soportaría una gran presión turística, sino imaginaros el gran movimiento de mercancías que tenía que ver para dar de comer a toda esta gente que estaba allí. Y con los medios de la Edad Media, que no son los medios rápidos de transporte que existen hoy en día. Es decir, la cantidad de
grano, de carne. Entonces la carne la transportaban a pie, es decir, animales vivos, y eran sacrificados en el lugar, no es como ahora. El grano sí, había que transportarlo. Todo ese movimiento humano, por una parte, de animales, de cargas que debía de soportar Santiago, era increíble. Imaginemos el centro de Santiago, que hoy día ya resulta molesto. Los que hemos estado en Santiago de Compostela hace 50 años, ¡qué maravilla! Los que llegan ahora, o los que hemos llegado ahora, Santiago es poco menos que irrespirable. Pues imaginaros con un 50% más de presión humana en el centro de Santiago de Compostela, que las callecitas son muy estrechas. Y claro, ¿dónde iba la gente en aquella época? ¿A darse un paseo? No. Iba a la iglesia, a la catedral de Santiago. Fijaros cómo para ganar el jubileo, el año santo, la gente debía de confesar, comulgar, ir a misa. En algunos casos se recomendaba también mantener una vigilia, una noche entera rezando. Entonces, todo eso llevaba su tiempo. Por supuesto, hacer el recorrido interno para rezar ante los restos del apóstol. Y la gente por detrás empujando, oye, venga. Alguien, me imagino, que también estaría desde la catedral dirigiendo todo ese río humano que se movería, entrarían por un lado, saldrían por otro. Es decir, que tenían todo ese transecto con el recorrido específico que debían de llevar. Bueno, esto ya es insistir un poquito. Bien, daros cuenta de una cuestión también, y es que el año santo compostelano, pese a que bastante antes ya la gente peregrinaba a Santiago, fue reconocido por un papa en el año 1179. Es decir, que se perdonaba a una persona todos sus pecados si hacía el camino de Santiago y cumplía con las normas de precepto que he dicho antes. Claro, qué maravilla en aquella época que la gente vivíamos obsesionada, vivíamos con la condenación o la salvación, que nos perdonasen todos los pecados por el mero hecho de caminar a Santiago. Y daros cuenta de otro detalle también. El jubileo romano se da en el año 1300, es decir, que el jubileo compostelano es en más de 100 años anterior al romano. Claro, en aquella época también ya se habían parado las guerras entre las distintas ciudades-estados romanos, las familias italianas, es decir, las distintas ciudades-estados italianos, en las familias romanas, etcétera, etcétera. Y el Papa ya tenía un cierto poder sobre los distintos territorios italianos. No de todo, pero lo tenía más. Es decir, que la importancia de Santiago en este aspecto se ve en este aspecto tonto desde hoy día, pero que en aquella época debería tener su importancia. Los que fueran a Santiago, todo perdonado. Vale, ¿qué sucede? En el año 16 el Camino de Santiago entra en crisis. ¿Por qué? Fundamentalmente por la Reforma protestante. También el final del siglo XIII, XIV, el clima no fue muy favorable y hubo pestes. Pero, claro, ¿qué supuso la Reforma protestante? La Reforma protestante, la Reforma de la Iglesia Católica contraprotestante, lo que supuso también fueron las guerras de religión. Durante épocas de guerra no se te ocurra moverte. Y pueden pensar que eres un espía o un desertor. Con lo que la gente se quedaba en su casita. Bien, es decir, la gente ya cambia de religiosidad. Lo que antes se consideraba que la religiosidad debía de estar apegada a signos externos, ahora ya se interioriza, es algo más de fe. Claro, el camino pierde importancia, pero no desaparece del todo. ¿Y dónde recupera, digamos, su importancia tal como la conocemos hoy día? Pleno siglo XX. A ver, yo he hecho el Camino de Santiago con tramos, sobre todo la parte oriental. Desde Logroño fundamos un grupo de amigos, una asociación de senderismo pensando en la montaña. Pero de vez en cuando hacíamos el Camino de Santiago. Además, había un cura en el grupo, un cura joven, Rafa, y era una maravilla, porque pensad por un momento, los que habéis hecho el Camino de Santiago, ¿cuántos albergues hay desde Roncesvalles a Burgos hoy día? ¿Cuántos albergues había cuando yo tenía 19 años?
Poned número. 8. 1. Roncesvalles. Nada más que Roncesvalles. Todos los albergues que conocemos ahora son casas antiguas reaprovechadas, conventos o rincones de conventos abandonados. Solo Roncesvalles tenía una comunidad de... de benedictinos recoletos. Yo he dicho por ahí benedictinos, ya está. Y que llegabas allí por la tarde-noche, nosotros llegamos con un microbús, llegáis un poco tarde, ducharos deprisa, porque el agua la tenían entonces un calentador eléctrico, que han llegado un grupo de franceses, pero 4 franceses, 2 belgas y un alemán, creo recordar. Los belgas era un matrimonio relativamente mayor, que llevaban además unas cruces que yo pensé que serían religiosos, no, era un matrimonio normal y corriente, pero muy creyente por lo que se ve. Fijaros las cifras. En Roncesvalles, una noche en el año 1969, pernoctamos, yo creo que iríamos 8 o 9 personas, incluido un cura, que nos salvó la vida, por eso nos dejaron entrar. Porque si no venías de la parte de Francia, no te dejaban alojarte en Roncesvalles. Otra cosa, nos salvó la vida también para cenar, nos prepararon un hervido, cuidado, nos prepararon verdura cocida. Hervido es muy de Valencia. En el norte, verdura cocida, con patatas, más patatas que verdura. Huevos fritos con patatas fritas. Aquello no se preparaba, muchas veces en una sopa y toma. Otra cosa, Roncesvalles, hoy día creo que debe de tener cafeterías alrededor, restaurantes. En aquella época es que era Roncesvalles y punto. Nada más, es decir, el monasterio y nada más. Otra cosa también, a mí me dejaron, a nosotros nos dejaron dormir en la zona noble, porque la nave de Roncesvalles, la nave del albergue de Roncesvalles para los peregrinos, se dieron cuenta de que algunas veces iba mucha gente y entonces la partieron en 2. Si te tocaba dormir en la parte de abajo, parecía que estabas en un túnel, en una cueva. Nos enseñaron al día siguiente, antes de partir, que había un cura, yo soy de Lodosa, en Navarra, y había un antiguo seminario de benedictinos. Y cuando le dije al padre hospitalario que yo era de Lodosa, pues poco menos que tenía que haber dormido en la cama del prior, que él había estudiado en Lodosa, que había sido feliz, había jugado en el equipo de fútbol de Lodosa. Entonces los benedictinos eran abiertos, y dejaban salir a los seminaristas a que jugaran al fútbol, a pelota, que había mucha tradición de pelota en mi pueblo. Bueno, entonces, en el siglo XX solamente hay ya digo, en el año 70 hasta los años 70, solamente hay un albergue, en todo el Camino de Santiago, entre Burgos y Roncesvalles, que es Roncesvalles, punto. Lo demás tienes que depender, ¿cómo dependíamos nosotros? Llevábamos a un cura, llamaba a otro cura, muchas veces por centralita, año 1969, pueblos, oye, ¿tienes un rincón en la casa parroquial o alguna escuela, conoces al maestro que vamos a ir en fin de semana? Que lo hacíamos en fines de semana. ¿Y dónde dormíamos? Pues muchas veces en el suelo, con un saco de dormir. Éramos literalmente chalaos. Pero eran más chalaos los que lo hacían seguido, porque nosotros íbamos fines de semana a 2 etapas. Además, 2 etapas que no estaban definidas. Las definía dónde podíamos dormir, no las etapas tal como vienen ahora. No había albergues. Y te buscabas la vida. Bien, entonces, en el año 1962, Juan Pablo II visita Santiago. Creo que fue año también jubilar, año santo de Compostela. Los años santos son aquellos en los cuales coincide Santiago en domingo, me parece que es, ¿verdad? Sí. Santiago en domingo. Y lo mismo el año santo romano es cuando, me parece que San Pedro cae en domingo, algo parecido. Bien, entonces, en el año 2010 viene Benedicto XVI, creo que Benedicto XVI vino con motivo de una concentración de jóvenes católicos.
Bueno, pues la década de los años 10 atrajo a cantidad de gente joven. Claro, ¿por qué? Católicos que habían estado o que tenían, digamos, un poco de simpatía por el Camino de Santiago, debido a que había estado Benedicto XVI. Bueno, en el año 1987 la Unión Europea nos hace un favor. Me parece que entonces no era la Unión Europea, sino que era algo de... Bien, en el año 1993 la Junta de Galicia, señor Fraga, que ya antes también, en el año 1980 aproximadamente, había hecho una campaña publicitaria en Europa y en España para promocionar el Camino de Santiago, pero crea el año Jacobeo 93, dedica, exactamente Jacobeo, más que Jacobeo, dedica un montón de dinero a la promoción y mejora las infraestructuras, de tal forma que bueno, aquello ya tuvo una explosión a partir del año 1990 y sobre todo, vamos, 2010 increíble. Y ya lo que fue el gran, digamos, el punto álgido del nombramiento o del reconocimiento del Camino de Santiago es cuando la UNESCO lo crea el Camino de Santiago como patrimonio mundial, digamos, inmaterial y material. Muchos de los monumentos que están, sobre todo románicos, que están en el Camino de Santiago, se aprovechó para nombrarlos precisamente en este año. Bien, y entonces, ¿hoy qué ocurre? ¿El Camino de Santiago se vive o no se ha dejado de vivir? Se vive de otra manera. Ni más ni menos. Bueno, pues, muchísimas gracias por vuestro acompañamiento durante esta charla. Y nada, animaros a que busquéis vuestro propio camino. Y no necesariamente el Camino de Santiago, sino el vuestro camino. Y además id a vuestra propia marcha, aprendiendo del camino, y eso sí que es una idea básica. Uno en el Santiago siempre decimos que se debe disfrutar del camino más que de la llegada. Mucha gente se deprime cuando llega. Entonces, nada, y buscar vuestra propia inspiración del camino, pero del camino vital, y que tengáis un buen camino. Y pues como se dice en el Códice Calistiniano, y se ha seguido manteniendo, su sella, que es una expresión menos conocida que estrella. Pero, ¡bravo! ¡Ay, maestro! Estoy viendo por aquí a ingenieros, a medievalistas también estoy viendo que seguramente me van a canear cuando salgamos, seguro. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Esperemos que esto continúe con alguna otra. ¿Sí? Sí, naturalmente. Tendrás que hablarnos de los peregrinos, cómo llegaban, si con dinero, sin dinero, o se lo mezclaban, porque ya nos han puesto en el camino. Pero aquí ya hay mucha literatura, sí. Pero es verdad, parece que también los curas servían como prestamistas, como banqueros, tenían avales que servían de un monasterio a otro monasterio, y este hombre ha pagado en origen tantas pernoctas o tanto dinero por no llevarlo encima, claro, que siempre era un problema. Bueno, pues esperamos que eso sea una próxima charla. Hecho. Muchísimas gracias. Si queréis alguna pregunta rápida, por favor, porque me he enrollado más de lo que quería. Esta es la charla reducida, yo tenía otra más grande para castigaros todavía más. Pero hace 3 días me fijé que no podía. ¿Alguna pregunta rápida? Bueno, sentimos que la sala haya sido pequeña. No esperábamos esto. Ha sido suficiente. Próximamente iremos a una sala más grande. Tiene mucho también. Tiene mucho también. Eso sí que es verdad. No me imaginaba. De los amigos. Y sentado. Lo siento. Fíjate, teóricamente. Voy a poner la más es que no es. Sí que se puede. Sí que se puede. Sí, inaugurando. Mira, ¿has visto? Una hora aguanta tú y te ha pillado. Vale. ¿Hoy lunes? No, si estamos en sitios cerrados no voy. Aquí no es hecho.
A ver, más que un amigo me ha dicho que me ponga mascarilla, porque si cojo una infección no... Yo no sé cómo se hace eso.